sobre el segundo artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo es fundamental porque establece las bases del reconocimiento y protección de los pueblos y comunidades indígenas en México. Así que si quieres entender mejor tus derechos o simplemente aprender más sobre la diversidad cultural de nuestro país, quédate con nosotros. El segundo artículo de nuestra Constitución es un texto muy importante porque nos habla de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Para que todos podamos entenderlo mejor, primero vamos a leer el texto original y luego lo desglosaremos en partes más fáciles de comprender. Este es el segundo artículo. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Ahora, vamos a desglosar este texto y explicarlo paso a paso. 1. La nación mexicana es única e indivisible. Esto significa que México es un solo país, no se puede dividir ni separar. No importa cuántas culturas, lenguas o tradiciones diferentes tengamos, todos somos parte de una única nación. 2. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. México se enriquece con la diversidad de culturas que lo componen, y esta diversidad proviene en gran medida de los pueblos indígenas. Estos pueblos son las raíces de nuestro país y han existido desde mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. 3. Pueblos indígenas. El artículo nos dice que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de las poblaciones que ya vivían aquí cuando comenzó la colonización. Estas comunidades han mantenido sus propias formas de organización social, económica, cultural y política. En otras palabras, los pueblos indígenas son las culturas originarias de México que han conservado sus tradiciones y modos de vida a lo largo de los siglos. Importancia del artículo. Este artículo es fundamental porque reconoce y protege la riqueza cultural de México. Al decir que la nación mexicana es pluricultural, se está reconociendo que todas las culturas indígenas son parte esencial de nuestra identidad nacional. Además, al proteger sus instituciones, se garantiza que estas comunidades puedan seguir existiendo y desarrollándose conforme a sus propias tradiciones y valores. Diversidad cultural en México. ¿Sabías que en México hay más de 68 lenguas indígenas? Cada una de estas lenguas representa una cultura única, con su propia historia, costumbres y formas de ver el mundo. Algunas de las más conocidas son el náhuatl, el maya, el mixteco y el zapoteco, pero hay muchas más. Esta diversidad es algo que debemos valorar y proteger, ya que es una parte fundamental de lo que somos como país. Derechos de los pueblos indígenas. El segundo artículo también establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, lo que significa que pueden decidir cómo quieren vivir y organizarse. Tienen derecho a conservar y enriquecer sus lenguas, sus tradiciones y su cultura. Además, el Estado mexicano tiene la obligación de promover el desarrollo de estas comunidades de una manera que respete sus tradiciones y formas de vida. Conclusión. El segundo artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es una celebración de nuestra diversidad cultural y un reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de nuestra identidad nacional. Es un recordatorio de que todos somos parte de un solo país, pero también de que nuestras diferencias nos enriquecen y nos hacen únicos. Así que la próxima vez que escuches hablar una lengua indígena o veas una danza tradicional, recuerda que esas son las raíces de nuestro país y que todos tenemos la responsabilidad de proteger y valorar nuestra herencia cultural.
En México habitan 62 pueblos indígenas. Nuestro país es reconocido de manera oficial como culturalmente diverso desde 1992. 10% de la población, es decir, 11.132.562 personas son hablantes de lengua indígena. A pesar de que existe un amplio debate sobre el concepto de pueblo indígena, nuestra Constitución menciona en su artículo 2 que los pueblos indígenas son aquellos que habitaban en el territorio mexicano al iniciar la colonización y que actualmente conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En México hay 62 pueblos indígenas que hablan 364 variantes lingüísticas. La mayor parte de los grupos étnicos se concentran en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Otros más en la zona centro y noreste, en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. Diversos estudios sobre las condiciones socioeconómicas de los pueblos originarios indican que nacer en una condición de indigenismo se convierte en un indicador socioeconómico, ya que los individuos tendrán mermadas muchas oportunidades desde antes de su nacimiento. Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas, la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares.
que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y, por supuesto, tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya. Sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. ¡Nos vemos pronto!